Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos a su casa. Amén. Gloria a Dios. Amados, es importante que todos oremos en la misma dirección. Creo que hay gente orando para que lo del local no sea tan rápido porque le gusta estar acá en el parque. Así que le voy a pedir que continúe orando para que podamos terminar y gozarnos de ese nuevo local que el Señor nos va a dar. Y quiero que lo perciba así, de esa forma, porque la iglesia no es el local, la iglesia somos nosotros. Amén. Y donde nos reunimos, ahí hay iglesia del Señor. Que en el local estamos más cómodos, eso es otra cosa. Pero la iglesia somos nosotros, la iglesia no son las cuatro paredes. Ese es el local de la iglesia, eso no es ni siquiera un templo, ni nada así por el estilo. La semana que viene, como ya bien anunció Andrés, vamos a estar acá. Es el último domingo de enero, por lo tanto vamos a hacer la celebración del aniversario de la iglesia. Amén. Yo le voy a pedir, mi amado hermano y mi amado hermano, sea puntual. Creo que las 10 de la mañana es una hora acorde. Le da suficiente tiempo para que usted venza en su lucha con Sabanás y Cobijanás y todo lo demás con que usted pelee, para que pueda estar acá a tiempo y disfrutar completamente del servicio. La semana que viene vamos a ordenar a nuestro hermano Fadi Corbán como anciano de la iglesia. La semana que viene vamos a hacerle la presentación de los nuevos 14 diáconos que la iglesia va a tener a partir de ahora. Y vamos a darle a conocer a nuestro hermano Junior Aponte como nuevo miembro de la Junta Pastoral de la iglesia. Eso quiere decir que mientras usted puede seguir viniendo en el atuendo que le corresponde, propio del parque, nosotros los pastores, ancianos, diáconos, vamos a venir con nuestra corbata. Amén. Aquí en el parque. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Acabamos de escuchar que dice en hebreo. Amén. Pero hay que darle una connotación especial, es la fiesta de aniversario. El primer domingo del año 1991 en la casa de Eric en el Paraíso, formalmente se dio inicio a la iglesia de Hoy con Cristo. Y por eso hemos tomado el mes de enero para hacer la celebración. No lo hacemos el primer domingo porque usualmente no están todos. Como usted puede observar, los que han sido consecuentes viniendo, ahora hay muchas más personas. Estamos cerca de 300 o un poquito más de personas reunidas acá en el parque. Por eso esperamos hasta el último domingo. Y estuvimos considerando la posibilidad quizás de mover el aniversario. Decidimos dejarlo en el domingo que usualmente lo celebramos. Y cuando vayamos al local, entonces haremos otra fiesta inaugurando el local. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, mis amados hermanos. Esta semana vamos a iniciar la semana de ayuno que hemos llamado Ebenecer. Les he enviado un correo, hemos publicado en la página que tiene la iglesia en Facebook, tanto la página como el grupo, los lineamientos de ese ayuno. Conforme a su salud y conforme a su trabajo, escoja la modalidad que más se adecue a su persona, pero no deje de hacerlo, no deje de participar en la actividad que estamos haciendo como cuerpo de Cristo. Usted puede hacer su ayuno completo, donde usted se abstiene de alimento,
pudiendo beber agua, y puede hacerlo todo el día por 24 horas, por decir, usted desayuna y no vuelve a comer sino hasta la mañana siguiente cuando vuelve a tomar su desayuno. O puede hacerlo por un periodo de 12 horas. Vamos a llamar eso como si estuviera haciendo un medio ayuno. Si su trabajo o su salud no se lo permite, entonces no hace su ayuno completo, hace su ayuno parcial. También igual lo puede hacer por 24 horas o lo puede hacer por 12 horas. Y vamos a llamar ese ayuno parcial donde usted se abstiene de ingerir alimentos sólidos y toma una porción o de jugo, de yogur o de sopa cada 4 o 6 horas según sean sus fuerzas. Una porción razonable, mis amados hermanos. No se meta 1 litro diciendo no voy a así no está dentro de 4 horas. Conocí a una muchacha que un médico le mandó una dieta de frutas y se quejaba que no le servía la dieta, y cuando fue a hablar con el médico y ella le decía, bueno, yo como lo que tú me estás mandando. Cuando el médico le preguntaba, ok, vamos a hablar de la patilla, ¿cómo te comes la patilla? Le dice, bueno, me como una patilla completa. Bueno, por supuesto no te está funcionando. Se supone que comes una porción normal, una ración normal. El punto, mis amados hermanos, es que usted pueda participar de este ayuno que hemos llamado Ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y yo quisiera que en la mañana de hoy nosotros tocáramos un poquito este punto acerca del ayuno y pudiéramos ver algunas consideraciones bíblicas a propósito del ayuno que Dios demanda de nosotros. Quiero pedirte que me acompañes a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana rogándote que tu presencia en medio de nosotros prepare nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra. Que tú abras, Señor, nuestro entendimiento espiritual para poder comprender lo que tu palabra, Señor, nos demanda y nos exige como pueblo tuyo, Señor. Así como lo hemos cantado, somos el pueblo de Dios y entendemos, Señor, y creemos, Señor, que tú nos demandas y nosotros queremos estar a la altura de ese llamado. Llévate toda distracción, Señor, todo aquello que el diablo haya podido preparar, Señor, para distraer o para no permitirnos recibir. Y llévatelo, Señor, y aléjalo en tu santo y divino nombre. Amén. Quiero invitarte a que tú busques en tu Biblia el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, donde vamos a estar leyendo 2 versículos. Mateo 9, y mientras los hermanos van buscando Mateo 9, sé que hay en medio de nosotros algunas personas que ni manejan correo electrónico, ni tampoco usan el Facebook. Si usted es esa persona, al final del servicio, usted busca a mi hermana Egle. Egle, ¿dónde está? Levanta la mano para que sepan. Acá está mi hermana Egle, para el que no la conoce. Y ella tiene unas hojitas que le puede entregar donde está impreso lo que le acabo de hablar de las modalidades del ayuno, más las razones por las cuales lo estamos haciendo y la actitud que debemos tener. Si usted cumple con esas condiciones, no pida el papelito solamente por pedirlo, no maneja correo electrónico, no usa el Facebook, entonces pida su hojita. Acuérdese que desde hace tiempo venimos insistiendo, estamos en una campaña, vamos a salvar los árboles. Vamos a usar la tecnología que tenemos a la mano para comunicarnos y mantenernos en contacto. Mateo 9, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor:
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Amados, si usted no se ha dado cuenta, el esposo nos ha sido quitado. Estamos esperando su retorno, estamos esperando su regreso. Amén. Por lo cual estamos en el tiempo que Él ha declarado que debemos ayunar. Está implícito en cualquier ayuno que nosotros realizamos el anhelo que tenemos en nuestro corazón del retorno de nuestro Señor Jesucristo. El Señor compara los días de no estar con Él en su presencia física como días de luto. Él les dice a los discípulos de Juan: ¿puede alguien ayunar si está en este tiempo con el esposo? ¿Puede alguien estar de luto? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Haciendo valer la comparación, es como el novio o la novia que no quiere comer porque su novio o su novia ya no está más, ya se fue, no va a venir en unos días. O como el perro que se echa a morir porque su amo ya no está más y no quiere comer. Nuestro Señor, Él está con nosotros aquí por medio del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo nos convence de que lo que hacemos es una realidad. Pero Jesús, en su cuerpo, en su presencia física, no está visible, pero lo estará cuando Él venga y la iglesia, junto con el Espíritu, clama a una voz: Señor Jesús, ven. Amén. Y eso nos motiva a ayunar, nos motiva de alguna manera a poner a nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, porque su carne no quiere otra cosa sino comer, alimentarse, no quiere el padecimiento que produce el no ingerir alimentos. Pero el Señor nos reclama esto como una actividad espiritual por medio del cual le decimos a Él: yo te anhelo, yo te deseo. Terminamos de cantarle al Señor: cuán bello eres tú, Señor. Cuán bello eres, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tu belleza, tu grandeza no tiene límites, no tiene comparación. Amados, eso no es solamente palabras que tienen que salir de nosotros. Si solamente son palabras que salen de su boca, examínese para ver si genuinamente usted es cristiano o no. Porque todos los cristianos gimen a una anhelando el retorno de su Señor. Amén. Es la esperanza que nos sostiene, el poder verle un día cara a cara. No cantarlo aquí delante o en medio de nosotros, sino cantárselo a Él. No decir cuán bello es el Señor, es decir cuán bello eres, Señor. A Él cara a cara, verlo a Él cara a cara. Hoy no es nuestra realidad, pero lo será. Y la iglesia ayuna por eso. Quisiera leerte una porción que está en Daniel 9. Busca en tu Biblia Daniel 9.
Voy a leer a partir del versículo número 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que la iglesia se inauguró, el mensaje Cristo viene pronto, Maranata, ha sido una piedra angular en la iglesia. Hasta el punto tal que Pablo se atreve a decir en Primera de Tesalonicenses, luego nosotros los que quedamos, los que estemos vivos, colocándose él como un posible candidato para estar vivo en este sentido corporal en que nos encontramos para cuando el Señor viniera. Sabemos ya que no ha sido así, pero hoy por hoy podemos demostrar bíblicamente que los tiempos de su venida están realmente a la puerta. Amén. Y nos vamos a dar a la tarea en los domingos siguientes a hacer una serie de prédicas donde hagamos lo que hizo Daniel. Diligentemente indagó en las escrituras del profeta Jeremías para conseguir que el tiempo del cautiverio había llegado a su final. Era un tiempo de 70 años que ya estaba cumplido. Y entonces el profeta Daniel se puso a buscar a Dios en oración, en cilicio, en ayuno, en súplicas, para decirle al Señor: tu tiempo se ha cumplido, libera a tu pueblo y que regrese a la tierra prometida. Y por la oración de ese uno, cuando usted lee Esdras y Nehemías, ve el cumplimiento de ese retorno. La iglesia hoy más que nunca está llamada a venir delante del Señor con ayuno, con gemido y con clamor, para decirle al Señor: ven, Señor Jesús, porque tu tiempo se ha cumplido, porque las señales se han dado, porque estás a la puerta, y porque vemos tu pueblo cómo se convierte en la iglesia de la Odisea, seducido por la distracción del mundo, seducido por los placeres y la tentación de la carne, olvidando que estás a la puerta, que tu regreso está a la esquina, y perdiendo su tiempo en cosas que no aprovechan. Amados, el ser llamados a ayunar entra en el marco de lo que el Señor desea para nosotros como iglesia. Y cuando sabemos que sus tiempos están cerca, muchísimo más todavía. Amados, Cristo viene pronto. Amén. Y nuestros ojos lo van a ver. Amén. Y nos vamos a regocijar con Él. Pero para eso tenemos que ser fieles hasta el final. El que persevere hasta el fin, dice Mateo 24, este será salvo. Amados, no hay tiempo para dejar a un lado la fidelidad. No hay tiempo para distraerse o para decir: espera un momento, tengo otras cosas por hacer. Hay que ser fieles hasta el fin.
Cuando leemos en Hechos, capítulo 13, podemos observar que la iglesia primitiva practicaba regularmente el ayuno. No eran ajenos a esta práctica, sino que la asumían con gozo y con alegría, porque esa era la demanda y es la demanda del Señor. Desde el versículo 1 al versículo 3 dice la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, digo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Era una costumbre, era un hábito en medio de la iglesia primitiva el ayunar. Muchos de nosotros a veces decimos: yo quiero más de ti. Pero yo te pregunto, ¿estás dispuesto a pagar el precio que eso representa? Porque no estás buscando cualquier cosa. No se trata de que te pongas en el chinchorro a esperar que llegue y te caiga. Es que tienes que buscarlo con diligencia. La iglesia primitiva se ocupaba en su salvación con temor y temblor. Quiero más de Dios. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás ayunando? ¿Estás haciendo lo propio para conocer y beber más de Él? ¿O estás esperando que en medio de tu rutina, de tu hábito, en algún momento Él se aparezca y te dé alguna suerte de toque? Y no es que Él no lo pueda hacer, porque muchas veces lo ha hecho, y cuando lo ha hecho, las vidas de esas personas han sido cambiadas dramáticamente, porque no se aparece nada más para que tú tengas una experiencia sobrenatural y ya. Pero Él demanda de nosotros que nosotros le busquemos con todas nuestras fuerzas. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo lo que tienes. Ámalo. Amén. Eso incluye orar, ayunar. Eso incluye vigilar. Eso incluye sacrificarme por Él en lo que Él demande, en lo que Él quiera. Nuestras vidas ya no nos pertenecen, son de Él. Estos hombres líderes de la iglesia de Antioquía sabían eso. Interesante los versículos, porque usualmente nos acercamos al Señor y le decimos al Señor: ministrame. Pero aquí la Escritura dice que ellos se le estaban ministrando al Señor. No venían delante del Señor buscando que el Señor les diera, venían delante del Señor para darle al Señor. Le estaban dando sus oraciones, le estaban dando su alabanza, le estaban dando su adoración, le estaban dando el ayuno que estaban haciendo. Estaban pasando tiempo en su presencia, gozándose con Él. Y en ese entorno el Espíritu habló y apartó a 2 de ellos para la obra que les iba a encomendar. Eran hombres consagrados al servicio del Señor, que quizás hacían otras cosas, como Pablo, que hacía carpas para sostenerse, pero ese no era el objetivo de su vida, hacer carpas. El objetivo de su vida era predicar la palabra, expandir el reino. Y Pablo aprendió bien esta lección, porque
cuando habla de sí mismo, en 2 de Corintios 11:27, describiendo su trabajo para Cristo, dice de esta forma: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Bien importante que en ese versículo Pablo habla de dos cosas que producen el mismo efecto pero no son igual. Porque habla, por causa del servicio del Señor, he pasado hambre y he pasado sed. Es decir, hay días que ese sustento no ha llegado, lo cual quizás ha producido una contradicción en mi corazón, pero no por eso he dejado de seguirle. No por eso he dejado de amarle. Quizás le habrá dicho: ¿sabes qué? No te entiendo, pero te digo como te digo Job: aunque tú me mates, en ti yo voy a confiar. Amén. Porque después de eso habla de ayunos. El ayuno tiene una intencionalidad espiritual, no es pasar hambre, no es pasar sed, aunque conlleve ese efecto sobre tu carne. Es un ejercicio espiritual y como tal debe entenderse y debe asumirse que por causa de que no estás ingiriendo alimento te da hambre, ¿cierto? Pero el ayuno es un ejercicio de carácter espiritual, donde de alguna manera estamos doblegando nuestro cuerpo, lo estamos poniendo en sacrificio. De alguna manera estamos haciendo lo que el apóstol Pablo declara en esa misma epístola, unos capítulos antes, cuando dice que yo no corro a la aventura ni peleo como quien golpea el aire, sino que yo someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entendía que las demandas del cuerpo, por causa de que el pecado todavía está alojado aquí en esta carne, podían conducirlo por la senda equivocada. Y les decía a los hermanos de Corinto: no me voy a dejar vencer por esto, sino que mi cuerpo lo voy a someter y lo voy a poner en servidumbre. Le voy a decir a las demandas de mi cuerpo no, para decirle a las demandas de Dios sí. El Señor Jesús declaró: cuando el esposo sea quitado, nosotros, sus discípulos, tenemos que ayunar. La iglesia primitiva practicó el ayuno regular. Sus líderes ayunaban. Y Pablo, cuando habla de sí mismo como siervo, lo declara de una forma abierta. Voy a hacer un paréntesis acá para hablar un poquito acerca de por qué Ebenecer, por qué semana de ayuno Ebenecer a la cual la iglesia de Hoy con Cristo convoca. Primera de Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. En ese mismo sitio, casi un año atrás, los israelitas habían sido vencidos por los filisteos y el arca les había sido tomada. En ese mismo día, los sacerdotes que quedaban, Elí junto con sus 2 hijos, perecieron.
E Israel se quedó sin sacerdote y sin juez, porque Elí era el juez. Y el Señor levantó a Samuel. Y en el mismo lugar donde habían sido derrotados un año atrás, por causa de la oración de Samuel, el Señor les dio la victoria. Amén. Con una intervención sobrenatural de Dios. Y para que al pueblo no se le olvidara que no había sido su mano, sino la mano de Dios, Samuel colocó la piedra y dijo, Eben Ezer, literalmente significa piedra de ayuda. La roca que es Cristo nos ha ayudado hasta aquí y nos va a seguir ayudando. Amén. Nosotros como su iglesia, si hoy tenemos 23 años funcionando, en la historia de la iglesia no ha habido un solo domingo que no se haya hecho servicio. Eso no ha sido gracias a nuestra fuerza ni a la sabiduría de los líderes. Eso ha sido gracias a la piedra de ayuda. Ebenezer. Y el que nos ha ayudado hasta aquí, nos va a seguir ayudando. Pero tú y yo tenemos que ser fieles. Hace unos domingos atrás escuchamos una prédica acá en este mismo parque hablando de la fidelidad de Dios. Donde se nos animaba, no malinterpretes del versículo. Nosotros somos infieles, Él permanece fiel, como queriendo decir, yo puedo ser infiel, de todas maneras Él va a ser fiel. Toda infidelidad recibirá su justa retribución, especialmente si es hecha por nosotros que tenemos luz, que conocemos, que sabemos y queremos buscarle subterfugios a la palabra para justificar lo que no se puede justificar. Es lo que está reiterando ahí, yo voy a ser fiel. Permanece fiel y conoce mi poder y conoce mi fidelidad. Amén. Porque en ese mismo contexto, uno o dos versos más atrás, el Señor declara, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces malamente pudiera esa declaración explícita contradecir lo que luego dice, si yo permanezco infiel, de todas maneras Él va a permanecer fiel. Tendemos a olvidarnos. El salmista decía, bendice, oh alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque tendemos a olvidarnos. Levanta una piedra en tu corazón y ponla y di, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y he llegado hasta aquí, si soy lo que soy, si he permanecido fiel, ha sido gracias a Él. Y no lo debo olvidar. Amén. No ha sido gracias a mi fuerza, a mi sabiduría, no ha sido gracias a las circunstancias o los favores, ha sido gracias a Él. Y no se nos debe olvidar. Por eso una semana de ayuno, Ebenezer, una semana donde te vas a tomar el tiempo de pensar y reflexionar en todos sus beneficios con los cuales ha tocado tu vida. Y podamos mostrar un poco de agradecimiento hacia aquel que no escatimó nada por causa de nosotros. Es bueno detenernos y tener tiempos de reflexión. Pablo le decía a los hermanos de Corinto, examínese cada uno para saber si está en la fe. La carrera que tenemos por delante no se nos anima a que la corramos de una forma desaforada. Nos dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Quita todo peso y todo pecado
que te asedia para que podamos llegar hasta el final. Dentro de la historia del pueblo de Israel, atendiendo los versículos que hemos leído, cuando vamos al libro de Esdras, en el capítulo 8, Esdras capítulo 8, versículos 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. En la historia del retorno de Israel a la tierra prometida después de esos años de cautiverio, el primer grupo que va a regresar va presidido por Esdras. Y cuando obtiene de parte del rey el permiso para ir, le declara al rey que no hace falta que envíe sus soldados, que envíe su tropa, que aunque el camino es difícil, el camino es peligroso, que hay peligros de ladrones, etcétera, 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 Dios estaba con ellos y Dios los iba a llevar con bien hasta el final. Y cuando decidieron emprender el camino, dándose cuenta Esdras de lo que significaba, proclamó ayuno con los hombres que venían con él, para pedirle al Señor: Señor, guárdanos en este camino, guarda nuestros hijos, guarda nuestros bienes. Había que regresar, así estaba escrito en Jeremías. Daniel había orado por eso y los cielos se habían abierto. Después de 70 años, los emperadores de ese momento le fueron propicios al pueblo de Israel y lo dejaron partir. Pero el andar hasta allá no era un camino fácil. Y lo primero que hizo Daniel, Esdras, fue proclamar ayuno, buscando el favor de Dios. Yo no sé, mi amado hermano y mi amada hermana, cuánto tiempo tienes tú en el Señor y qué palabras has escuchado de parte del Señor a propósito de nuestra nación. Dios comenzó a hablar acerca de nuestra nación Venezuela de una forma pública, abierta y notoria desde el año de 1984, donde comenzó a levantar hombres de Dios con palabra dura para Venezuela,
pero dura también especialmente para la iglesia en Venezuela. Hombres como Carlos Jiménez, un profeta colombiano. Hombres como Paul Yong-gi-cho, que vino desde Corea en el año 85. Profetas levantados aquí en esta misma tierra. Y cuando les digo público y notorio, porque el presidente de esa época lo calificó de profeta del desastre. Porque entre otras cosas hablaba, el Señor me dice, aquí un pote de leche va a costar 2,000 bolívares. Cuando en el año 84, 85, eso estaba totalmente fuera de lugar. Por años me pregunté, Señor, estoy viendo en la parte de la economía el cumplimiento de tu palabra, de lo que tú anunciaste por la boca de tus siervos los profetas. Pero en la parte de un sistema político no veo ese cumplimiento. Y Dios puso en mis manos un libro donde me fue dado a conocer un mover en medio de la iglesia del cual yo por lo menos estuve ajeno, pero desde el año 1988, 4 años después de esa primera palabra profética, un grupo de la iglesia en Venezuela decidió levantarse y comenzar a orar por esta nación y comenzar a hacer clamores por Venezuela. Y desde el año 88 se ha estado orando y ayunando por Venezuela en relación a esa palabra, a esas diversas palabras que han venido. Cuando el pueblo del Señor se humilla y busca el rostro del Señor, el Señor le es favorable. La semana pasada, cuando el pastor Ramón Mendoza hablaba acá en esta colina y trajo el pasaje de Jonás, yo supe de parte del Señor que eso no era una casualidad. Porque esto que les vengo, lo que le estoy diciendo en esta hora, en este momento, es un peso que Dios ha puesto en mi corazón desde hace tiempo. Y lo que el Señor me resaltaba en el marco de la exposición de ese pasaje, Nínive, que era un pueblo que no conocía a Dios, pero que reconoció la palabra de Jonás como una palabra de Dios, se humilló, ayunó, y Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Amén. Y aunque conforme lo que leemos en la historia, la generación siguiente hizo oídos sordos de la palabra de Dios y el juicio que Dios había decretado vino, en esa generación de ese rey, la misericordia de Dios fue experimentada por un grupo de no creyentes, de infieles, de paganos, porque se volvieron a Dios. Cuando el rey Acab, que conocía a Dios, pero que era rebelde, y que entre sus muchas rebeldías, una de las que hizo fue casarse con Jezabel, que era una sacerdotisa pagana de un culto impío, y Dios le envió el profeta Elías para darle una palabra, y se afligió el rey Acab en la presencia del Señor. No había terminado de salir Elías cuando Dios lo mandó de regreso
y le dijo, dile que por cuanto se humilló en mi presencia, por cuanto lloró en mi presencia, por cuanto ayunó en mi presencia, yo voy a tener misericordia de él, y lo que le he hablado no va a venir en sus días, sino después de él, porque la maldad es tan grande que no la puedo poner a un lado, pero al menos durante sus días no la va a ver. Y si unimos eso con la parábola, la escritura dice, no hará justicia a Jehová a sus escogidos que claman a él de día y de noche. La función de nosotros como iglesia es orar y doblar rodilla, es clamar, es ayunar, es buscar su rostro. En esa palabra del año 84, el profeta hablaba de un panorama terrible para la iglesia. Porque él decía que veía en Venezuela que había sido instaurado un régimen comunista. Todos los regímenes comunistas de la historia han perseguido a la iglesia. Todos. Lea la historia de China, lea la historia de Vietnam, lea la historia de Corea del Norte, lea la historia de Cuba. Todos los regímenes comunistas han perseguido a la iglesia. Y él decía, veía iglesias que no existían, eran cuarteles, eran hospitales, eran casas, hogares, cualquier otra cosa menos iglesia. Veía pastores presos por predicar la palabra. Él dice, yo venía a Venezuela a traer una palabra y entraba al aeropuerto y delante de mí venía otro evangelista. Y como evangelista tenía su maleta full de Biblias. Y cuando lo requisaron en el aeropuerto y vieron las Biblias, lo detuvieron. Y le dijeron, ¿usted no sabe que este libro no está permitido acá? Para enviarlo de regreso. Amados, Dios nos ha guardado de eso por causa de los clamores y de los ayunos que hace la iglesia del Señor. Amén. Y no debemos dejarlos caer en tierra. Me duele el corazón cuando en un clamor por Venezuela, que esta iglesia de Hoy con Cristo lo hace una vez al mes, van 14 personas de 400 que asistimos. Y todos tenemos muy buenas excusas para no asistir. Pero ¿qué de la palabra que dice? Debes orar por tus reyes y por tus gobernantes para que vivas quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente no quiere decir abundancia económica. No quiere decir ni siquiera seguridad social. No quiere decir ni siquiera que no haya violencia. Lo que quiere decir es que podamos hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Extender el reino de los cielos. Porque quiero que esto lo meta bien en su corazón. Nosotros podemos traer un pastor invitado, un predicador invitado, y él puede decir ciertas cosas en el púlpito que nosotros no estemos de acuerdo. Pero nosotros tenemos la suficiente madurez para saber quiénes somos y dónde estamos. Y poner a un lado lo que creemos que no es de Dios y tomar lo que es de Dios. Usted y yo estamos involucrados en los negocios de nuestro Padre Celestial. Usted y yo, como ciudadanos de esta nación en que nos encontramos, cuando nos paramos delante de el recinto donde vamos a votar, no vamos a votar con nuestro corazón. Vamos a ver al cielo y le vamos a decir a él, ¿por quién quieres tú que votemos? Para que el gobernante que tú pongas sea aquel que permita que vivamos quieta y reposadamente para seguir extendiendo tu reino. Amén. No tenemos otra intención, porque la Escritura también dice
que usted y yo somos soldados de Jesucristo y ninguno que es tomado por soldado milita en los negocios de la vida, sino que militamos en los negocios del reino y usamos lo que tiene que ver con la vida para extender el reino, no para ninguna otra cosa, porque estamos bien claritos que el cielo no es aquí. Yo tengo por cierto, dice Pablo, que los sufrimientos del siglo presente no son comparables con la gloria del siglo venidero. Amén. Así que no ando buscando satisfacción aquí, ando buscando satisfacción allá, en la próxima vida, en la vida real, en la vida genuina. Y si aquí tengo que padecer, si aquí tengo que sufrir por causa del reino, no por otra causa, no por causa de hombre, no por causa de ideologías, no por causa de otras convicciones, sino por causa del reino, entonces bienvenida sea la persecución. Por causa del reino, no por ninguna otra causa. Porque si es verdad, usted y yo estamos en esta carne, pero no nos enredamos en los negocios de esta carne. Nuestro negocio tiene que ver con el reino de los cielos. Independientemente de lo que escuchemos, porque como iglesia hemos procurado mantener la unidad en torno a Cristo y decirles a todos y a todas, el rey de esta casa, de esta iglesia local, se llama Jesucristo. Amén. Y nos ha mandado que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. No hay lugar para la división en medio de la iglesia, y muchísimo menos por razones políticas, ni por razones sociales, ni por razones económicas. En el Señor somos uno. Eso lo sostenemos y lo mantenemos aquí en este púlpito y delante de quien haya que sostenerlo. Así eso nos obliga a tener que pagar un precio. Por eso, mis amados hermanos, en esta semana de ayuno y benecer, así como no puedo dejar a un lado, ven pronto, Señor Jesús, el esposo me ha sido quitado y yo quiero otra vez verte. Como no puedo dejar de lado, hasta aquí me has ayudado y me vas a seguir ayudando, tampoco puedo dejar de lado Venezuela. Porque usted y yo somos quienes nos paramos en la brecha para que en esta nación vivamos quieta y reposadamente. Óigalo bien, usted no se para en la brecha para decirle a Dios que gobierne fulano o que gobierne sutano. Eso es problema de Dios. Usted se para en la brecha para decirle a Dios que vivamos quieta y reposadamente. Amén. En toda piedad y justicia para que podamos hacer tu obra. Amén. Amados hermanos, no nos involucramos con nadie en ningún tipo de negocio. En esos años 80, un grupo de hermanos, creyendo ellos hacer la voluntad de Dios, yo no me voy a levantar como juez, el juez es el Señor. Nos visitaron allá en el campamento. Era la época que en medio de la iglesia se comenzó a levantar una idea, un ideal de que nosotros podemos hacer política y de que si nosotros llegamos a las esferas de poder, entonces esto va a cambiar. Dios no nos ha llamado a eso, mis amados hermanos. Y para ese entonces la organización del momento, Organización Renovadora Auténtica, que las siglas hacían la palabra ORA, para que de alguna manera se relacionara con el mundo cristiano evangélico. Y vinieron a hablar con mi pastor para convencer al pastor de que él tenía que pararse en el púlpito y decirle a los hermanos que tenían que votar por ORA.
Después de decirles, hermano, yo no puedo hacer eso. El púlpito es para declarar a Jesucristo. Cada hermano tiene que votar conforme a su conciencia, donde se pone en una relación con Dios y le pregunta a Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque todo lo que usted y yo hacemos, de palabra o de obra, es para la gloria y la honra del Señor. Amén. Si comemos o bebemos, es para la gloria del Señor. Así que cualquier acto de nuestra vida tiene que ir orientado en esa dirección para traerle gloria a Dios. Y entonces les digo, pero quiero aprovechar que ustedes han venido para hacerles una consulta, porque tengo un problema y no sé cómo resolverlo. Los hermanos se sintieron halagados que el pastor estuviera buscando consejo. ¿Cómo no, pastor? Háblanos, dinos, ¿en qué te podemos ayudar? Tengo un hermano, le dijo él, que quiere abandonar su esposa. Tiene un amante y se quiere mudar con la amante. Y me está pidiendo que yo le haga el favor. Había una camioneta pick-up allá. Y vayamos con la pick-up para mover sus cosas de la casa de la esposa a la casa del amante. ¿Qué hago, hermano? Pastor, no te involucres en pecado ajeno. Eso no se debe hacer, no prestes tu camioneta para eso. Ese hermano está en pecado. Y entonces él les dijo, y si tú sabes eso, ¿cómo vienes aquí a mi casa a pedirme que abandone mi legítima esposa, que es la iglesia, y me vaya con una ramera que es la política? Amén. Los hermanos, pastor, mucho gusto, Dios los bendiga, nos tenemos que ir. El hecho de que Dios quite y ponga reyes conforme a su voluntad no hace menos cierto la tentación que recibió Jesús en el desierto cuando Satanás le dijo, si tú te postras y me adoras, todos estos reinos yo te los voy a dar porque a mí me han sido concedidos. El artífice detrás de las cosas del mundo, llámense como se llamen, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y cuando usted se involucra en ese mundo, llámese política, llámese mundo social, llámese mundo económico, comienza a oler y a ver la podredumbre del mundo, mentira, pecado, inmoralidades, cualquier cantidad de cosas. Y cuando usted se deja enganchar y se deja atrapar, luego no se da cuenta cómo cayó hasta ahí y no sabe tampoco cómo salirse. Por eso el Señor nos reclama y nos dice, usted y yo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Ni nos involucramos con las cosas del mundo. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que no tengo que trabajar. El que no trabaja, que tampoco coma, dice la Escritura. Usted trabaja para sostenerse. Ese es el medio que el Señor le da para que usted se sostenga. Si le acaba ese trabajo, Dios le va a dar otro. Amén. Pero Dios no le da un trabajo para que en ese trabajo usted lo empuje y que ese trabajo florezca y crezca. Dios lo tiene aquí para que usted extienda el reino de los cielos sobre la paz de la tierra. Para que en ese trabajo usted le hable y le predique a todo el que se le ponga al lado. Porque quizás esa persona, la única cristiana que va a conocer en su vida es usted. Y usted tiene la obligación de abrir su boca y testificarle del Señor. Gloria a Dios. Y el día que el Señor decida, ya está, ya no me eres más útil acá, el Señor simplemente cierra eso y le abre otra cosa. Porque de hambre no se va a morir. Si Dios tiene que volver a hacer que cuervos vengan a traerle carne como hizo como Elías, lo va a hacer. Si Dios tiene que hacer que llueva maná del cielo, va a llover. Pero usted y yo de hambre no nos vamos a morir. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aunque mi papá o mi mamá me dejaren con todo, Jehová me recogerá, dice la Escritura. Amados, en su mano y en mi mano
está el futuro de esta nación.